Bueno, bueno chicos, continúo con el otro video. Ya vimos el acuífero libre, que es quizá el diagrama más sencillo de la hidrogeología del subsuelo. Y ahora entramos en lo que es un acuífero confinado. Recordemos que un acuífero confinado está sometido a la presión atmosférica más la carga hidráulica dentro del acuífero, porque el agua tiene un movimiento y tiene una inercia, y quizá miles de años juntando esa inercia, más sometido a la presión litostática de toda la columna de roca que tiene para arriba el agua. Está muy bien, por eso el acuífero está cautivo o confinado, porque está sometido a una presión mayor que la atmosférica. Está muy bien. Entonces vemos, fíjense que la superficie del acuífero sería esa. Pero estos dos finqueros, que han tenido bastante dinero porque han hecho un pozo profundo, fíjense que acá tenemos roca impermeable y el acuífero. No existe en esta zona acuífero libre. Estamos hablando nada más que un acuífero confinado. Fíjense que estos dos finqueros fueron perforando una roca totalmente seca y impermeable, y cuando llegaron a esta profundidad X, supónganse 100 metros, el agua inmediatamente, como está sometida a mayor presión que la atmosférica, sube dentro de la tubería y nos refleja una superficie piezométrica, no freática. La superficie freática es solamente cuando es atmosférica y en un acuífero libre. En este acuífero confinado, la superficie es piezométrica. ¿Por qué? Porque fíjense que el agua asciende dentro de la tubería. La gente del campo diría que hay algo mágico o que no hay nada mágico, solamente que este acuífero está sometido a una presión mayor que la atmosférica. Entonces, si el agua naturalmente, supongamos que estaba a 100 metros, bueno, a estos finqueros, fíjense que asciende el agua dentro de la tubería hasta 5, 6 o 10 metros. Fíjense que ascendió dentro de la tubería, porque esta es la superficie piezométrica, que es irreal. Es irreal. Esta es la superficie a la que se encuentra el agua. Pero al descomprimirse y ascender dentro de la tubería, refleja una superficie piezométrica que en realidad se ve reflejada únicamente dentro del pozo, porque ahí se descomprime. Esto es como pinchar una cerveza que está sometida a una presión mayor que la atmosférica. Si lleva la cerveza dentro del baúl, y bueno, y pinchar la tapa, más vale, queda como un volcán saliendo la cerveza hacia afuera. Lo mismo sucede en el acuífero. Hemos pinchado un acuífero confinado, entonces el agua, que se encuentra a una presión hidráulica mayor que la atmosférica, sube dentro de la tubería. En este lugar han dibujado hasta casi llegar a superficie, pero puede quedar el pozo surgente, como en este caso. Acá el pozo quedó en surgencia. Le llaman pozo surgente cuando, sin necesidad de bombeo, el pozo queda emitiendo agua en superficie, alumbrando agua en superficie, así dicen los ingenieros. Y después, bueno, existe, como les dije, el caso intermedio, el acuífero semiconfinado, y como verán, la gran mayoría de los casos sucede como en San Juan, de que el confinamiento no es puro. Generalmente el confinamiento lo genera un acuitardo, o sea, un limo arcilla, que deja pasar el agua. No es que es impermeable. Es muy difícil encontrar una roca totalmente impermeable que selle como si fuese vidrio, selle una formación de otra. No, con mucha dificultad, pero circula agua entre un acuífero y otro. Fíjense en este diagrama ideal. Este finquero, acá esta es la línea azul, marca la superficie freática de un acuífero libre. Pero después este finquero tuvo más plata y se largó a perforar un pozo de, no sé, 400 metros, y este uno de 100. Este viejito explota el acuífero libre, que está bien, tiene que bombear agua con menos dinero y menos costo energético. Pero bueno, quizá esta agua está contaminada porque cerca hay una ciudad y toda la gente tiene pozo negro, o acá los agricultores tiran herbicidas y el acuífero libre ya está contaminado. Entonces este finquero está sujeto en primer lugar, los vaivenes en que en años malos este nivel freático puede descender y el pocito de él quedar seco o colgado. Y en segundo lugar, puede estar sujeto a contaminación, que los nitratos alcanzan los 90 o 100 metros.
En cambio, este finquero con más plata se largó a hacer un pozo profundo, lo cementó a la hora en la zona del Acuitardo, y él quiere explotar únicamente el acuífero confinado. Supónganse en el caso de San Juan que tienen agua del Pleistoceno, de las glaciaciones, agua de excelente calidad como la tiene Eco de los Andes, acá un pozo en Mediano de Oro, en calle 14. Entonces el tipo quiere explotar eso, hace la perforación, luego pone el páquer acá en esta zona, cementa la zona de Acuitardo, y él quiere explotar nada más que el agua del acuífero confinado. ¿Está bien? ¿Ven cómo el agua de este tipo, la línea roja está marcando el nivel piezométrico y la línea azul el nivel freático? Véanlo bien en detalle ustedes y fíjense el perfil de suelo. Acá hay un conglomerado grueso de acuífero libre, luego sigue limo, arcilla, un acuitardo, luego un acuífero confinado quizá con gravas, y luego roca impermeable que podía ser el terciario de Loma La Tapia o la formación Monge en San Juan. Estoy poniendo siempre el caso de San Juan, que es lo que más estudiamos yo en el Instituto Nacional del Agua y en la facultad. Por supuesto, los ejemplos son siempre aplicados a San Juan, que tiene una cuenca maravillosa desde el punto de vista subterráneo. Recuerden que la cuenca del Tulum es quizá la segunda cuenca de agua subterránea más importante y más productiva del país en calidad y cantidad. Ya vamos a ver muchos ejemplos y la vamos a poner en alto siempre a la cuenca del Tulum. Acá vemos un diagrama ideal tomado de Custodio. Custodio se llama don Emilio Custodio. Como les dije, es quizá el mejor hidrogeólogo del mundo y no podía no poner el diagrama clásico de Custodio, y que toman la Benítez, el David Debye, varios autores, Alba también pone este diagrama, utilizan este diagrama clásico para explicar un acuífero confinado, una capa confinante, un acuífero libre y distintas perforaciones. Y fíjense el flujo local y intermedio del acuífero confinado, el acuífero libre. Pero ¿qué pasa? Fíjense, acá este pozo que cortó el acuífero confinado queda en surgencia, porque claro, fíjense, la superficie piezométrica puesta en color rosa corta a la superficie topográfica, así que el pozo queda en surgencia, quedó emanando agua gratis sin necesidad de bombearla. ¿Está bien? Este pozo interceptó los dos niveles acuíferos, o sea que habría que cementarlo correctamente si uno quiere explotar este acuífero, o puede suceder lo contrario, que el confinado sea el acuífero salino, y bueno, cementamos abajo para explotar únicamente el acuífero libre. En casos como provincia de Buenos Aires sucede esto. En la formación Paraná, que es la profunda, es la salina, y los estratos del Puelche son que acuífero libre, son los niveles explotables. Así que los porteños hacen al revés, que sería en San Juan. Cementan el acuífero profundo, que es salino, y explotan el superficial. Nosotros tenemos los dos con agua dulce, así que tenemos una maravilla de cuenca. ¿Cuál sería la crítica? Yo me acuerdo, era estudiante y no podía creer. Claro, este diagrama es muy bonito, pero lo hicieron ingenieros. Desde el punto de vista geológico, sería muy difícil encontrar que material fino, esta capa confinante, debería ser de limo y arcillas. Y fíjense que en la parte proximal de la cuenca, como geólogos sabemos perfectamente que sería muy difícil encontrar material fino en la zona proximal de la cuenca. Eso geológicamente es una tontera. Porque ¿qué quiere decir? Y además, ¿qué cosa? Quiere decir que esta capa confinante le tiene que dar la vuelta prácticamente al mundo para confinar este acuífero confinado y que no se descomprima en un sitio. Bueno, no, ya vamos a ver en detalle. Esto clásicamente sirve para explicar el proceso, pero geológicamente es diferente. Para que el acuífero esté confinado, no necesariamente esta capa confinante tiene que llegar a la zona proximal de la cuenca. Es de esperar que en una cuenca hayan limos y arcilla en la zona media a baja, pero nunca en la parte alta de la cuenca. ¿Está bien? Acá van a haber grava y arena, y esto va a ser una sola unidad de abanico aluvial quizás. Pero en profundidad puede comenzar a confinarse sin necesidad de la capa confinante. Solamente por carga hidrostática y columna y el peso de la columna litostática puede empezar a haber algunos niveles de confinamiento
sin necesidad de la capa confinante que pone custodio. Ya me parece que en la próxima clase vamos a volver a hacer hincapié, o si alguno no entendió eso, luego lo vemos en detalle. Pero es sumamente importante del entender por qué basta la columna litostática para generar presión y la presión hidráulica en la cuenca basta para confinar el acuífero sin necesidad de que esta capa confinante prácticamente envuelva el acuífero. Eso no sucede en la geología de subsuelo. Ahí se equivocaron los ingenieros. Lo que pasa es que los geólogos fuimos flojos a la hora de hacer un diagrama ideal y de meter las uñas en lo que nosotros entendemos. Está muy bien. Supónganse la cuenca Ullón-Sonda tiene más de 800 metros de espesor de cuaternario y la capa confinante no aparece nunca. Vos podés perforar hasta 500, 600 metros. El acuífero empieza a confinarse o a semiconfinarse, pero los limos y arcillas no aparecieron nunca. Solamente sucedió que la carga litostática y la presión hidráulica va haciendo que el agua ascienda dentro de la tubería y el nivel freático se transforma en piezométrico. ¿Está muy bien? Voy para adelante porque necesito avanzar, pero ya lo vamos a ver en detalle eso que acabo de decir. ¿Qué es el potencial hidráulico? Ahora vamos a cómo se mueve el agua en el subsuelo. ¿Está muy bien? ¿Qué es el potencial hidráulico? El potencial hidráulico es la energía potencial que tiene el agua para hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Moverse. El agua intenta moverse, nada más, por gravedad. En primer lugar, si sacamos de plano la presión hidráulica y la presión litostática, el agua se mueve por gravedad, como cualquier cosa en el planeta. ¿Está muy bien? Entonces se mueve. ¿Y cómo se mueve? Siguiendo un punto de mayor energía potencial a un punto de menor energía potencial. Si estamos en la ladera de un cerro, por supuesto que se mueve ladera abajo. Arriba del cerro hay mucha energía potencial, abajo hay poquita. Así que el agua se mueve siguiendo la línea del menor esfuerzo. ¿Está bien? Está muy bien. Pero bueno, no siempre esto es así. ¿Está bien? Fíjense en este caso, el gradiente topográfico es leve, pero hacia la derecha. Entonces el agua en el subsuelo se mueve hacia la derecha siguiendo el gradiente hidráulico, porque en este caso estamos bajo presión atmosférica. Pero fíjense acá, el acuífero está busante, está inclinado, y sin embargo, acá en este punto hay tanta presión que el agua se mueve a la derecha, venciendo un poco la gravedad, digamos así. Fíjense en este caso, hay un acuífero confinado y un acuífero libre. En el medio un acuitardo, limos y arcillas. Pero el agua, como este acuífero está a mucha presión hidráulica, el agua atraviesa el acuitardo y se mueve al revés de la gravedad. Puede suceder, yo voy poniendo ejemplos. Acá sucede lo mismo, el acuífero está busante. Entonces fíjense cuál es el movimiento del agua y fíjense el water table o el nivel piezométrico. ¿Está muy bien? Y fíjense este ejemplo. Perforación 1, pozo 1, el viejo pinchó el acuífero libre. Tiene un nivel, él tiene el agua en la línea de punto azul. Fíjense, este tipo que hizo un pozo más profundo, pinchando el acuífero confinado, y el agua asciende hasta la línea azul. Perdón, en el pozo 1 es la línea roja, en el pozo 2 la línea azul. Pueden estar el pozo uno al lado del otro, pero fíjense que están perforando niveles acuíferos diferentes y tienen niveles diferentes. El colorado es el nivel freático, el azul el nivel piezométrico, que está aprovechando una presión hidráulica mayor y el agua, recuerden que sube dentro de la tubería. No duden, chicos, en ningún momento de preguntarnos vía WhatsApp al equipo docente o por mail, como quieran. Nadie aquí se puede quedar con dudas. Ahora yo tengo que ir rápido porque se me acaban los minutos. ¿Qué son las líneas de flujo? Bueno, las líneas de flujo vamos a hablar mal y pronto, ahí léanlo si quieren. Pero las líneas de flujo, vamos a hacer una equivalencia con las curvas de nivel. Si las curvas de nivel... las equipotenciales son líneas que unen puntos de igual potencial hidráulico, o sea, serían equivalentes a lo que serían las curvas de nivel para la topografía.
En el caso, las equipotenciales, al ser puntos, líneas que unen puntos de igual potencial hidráulica, las equipotenciales serían como las curvas de nivel por las cuales se mueve el agua, y las líneas de flujo son líneas perpendiculares a las equipotenciales que nos indican la dirección y sentido del flujo. ¿Está bien? De qué manera se mueve el agua en el subsuelo. Y ahora lo vamos a ver seguramente con un diagrama. Estas no son curvas de nivel, pero serían líneas equipotenciales. Porque acá está el agua a un nivel freático de una cota de 830. Si hacemos un pozo ahí va a seguir estando 830, 830. O sea, esta es una equipotencial que une puntos de igual potencial hidráulico. Acá estamos en la equipotencial de 820, acá de 810. ¿Qué tendría que decirle? Que la línea de flujo es la línea perpendicular que corta a las equipotenciales. Entonces el flujo se movería en ese sentido, desde 830 a 810. Así. ¿Por qué eso es importante? Porque vamos a saber dónde está el área de recarga, cuál es el sentido y el movimiento del agua en el subsuelo y cuál es la zona de descarga. ¿Está muy bien? Lo vemos, creo que en un bloque diagrama. Fíjense, la equipotencial serían son las líneas que unen punto de igual potencial hidráulico. Se van poniendo verticales en la medida que llegamos al nivel de base, en este caso un río. Y las líneas de flujo son perpendiculares al equipotencial y nos indican el flujo, cómo se mueve el agua subterránea. En este caso es sumamente simple. Fíjense, la topografía va hacia el río, como una ladera de un cerro hacia el río. La línea de flujo prácticamente sigue la línea de menor esfuerzo, corta la equipotencial normal y se mueve en ese sentido hacia el nivel de base del río. Bueno, fíjense acá un caso más simple, ya saliendo un cuerpo de agua. Esta es la zona de recarga y esta es la zona de descarga. Fíjense que el gradiente topográfico es así y las líneas de flujo prácticamente respetan ese gradiente topográfico, se infiltran y luego siguen pendiente abajo las líneas de flujo hasta alcanzar el nivel de base. Más ejemplos. Fíjense el ejemplo anterior, que las líneas de flujo iban directamente al nivel de base. Ahora fíjense que el bombeo de un pozo Q1 está interfiriendo en el flujo de agua natural que drenaba hasta este cuerpo de agua. El flujo, el caudal que le estamos sacando al pozo está interfiriendo. El bombeo de ese pozo está interfiriendo porque le estamos sacando agua y no estamos dejando que drene al cuerpo natural. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos excedemos en bombeo, si recarga X cantidad de agua y nosotros nos excedemos en más caudal de lo que recarga, inducimos a que se nos meta, en este caso, una cuña salina y se meta agua de mar y nos contamine el acuífero y el pozo. El ejemplo analizo en detalle, pero está muy bueno. Los parámetros hidrogeológicos de un acuífero, o sea, de un reservorio de agua. Las propiedades hidrogeológicas de cualquier formación rocosa están definidas por dos factores, que están esos factores asociados a la definición de acuífero. El acuífero necesita almacenar y necesita transmitir. ¿Está bien? La capacidad de almacenar agua la puede tener gracias a la porosidad y el coeficiente de almacenamiento. Ya vamos a ver qué es el coeficiente de almacenamiento. Y la capacidad de transmitir el agua la vamos a tener gracias a la permeabilidad y a la transmisividad que definimos ahora. Ahora lo vamos a ver. La permeabilidad es normalmente definida como la facilidad de una roca o sedimento a que sea atravesado por un fluido. ¿Está bien? Esa sería la permeabilidad. Y vemos que distintos tipos de rocas no consolidadas y cómo se comportan respecto a la permeabilidad y respecto a si son buenos o malos acuíferos, ¿no? Fíjense, una grava, a pesar de que una grava, vamos correlacionando con la gráfica que está abajo, fíjense que una grava, a pesar de que la porosidad de una grava está en el orden
o menor al 40%, a pesar que la grava no es tan porosa, fíjense que una grava es excelente acuífero, porque si bien es cierto, es muy poco porosa, es terriblemente permeable, ¿está bien? Una grava, ¿está bien? Fíjense la permeabilidad excelente que tiene una grava en función de solo el 40% de porosidad. ¿Por qué? Porque tiene una porosidad tremendamente eficaz. Vamos al caso extremo, una arcilla. Una arcilla, que están acá, tienen una porosidad enorme, muchas veces del 60%, pero la permeabilidad es pésima de las arcillas, lo que la hace impermeables o no acuíferos. Un limo arcilla sería un acuitardo y arenas finas o con mezcla de limo sería un acuífero pobre. Los buenos acuíferos están formados por gravas, arenas y gravas gruesas, finas, en fin. Analicen esta curva porque es sumamente importante. Una cosa es la porosidad y otra cosa es la permeabilidad. Recuerden, una arcilla es muy porosa, pero muy poco permeable. Una porquería a la hora de pensar en acuíferos. En cambio, una grava, que está acá, es muy... no es tan porosa porque alcanza de... Pues una grava puede tener de 20 a 40% de porosidad, pero es terriblemente permeable, lo que la hace excelente acuífero. ¿Qué es la transmisividad? Bueno, es un parámetro hidráulico que nos indica la facilidad del agua para circular nada más que horizontalmente por la formación geológica. En realidad, en los medios naturales la transmisividad es un invento para explicarnos nosotros cómo circula el agua, pero es una combinación entre la permeabilidad o conductividad hidráulica y el espesor del acuífero. O sea, si multiplicamos la permeabilidad por el espesor, nos da la transmisividad. ¿Cómo se lo puedo explicar rápidamente? Un acuífero de 5 metros de espesor, con una permeabilidad o conductividad hidráulica X, tiene una transmisividad más baja que un acuífero de, supónganse, 100 metros de espesor con la misma permeabilidad. ¿Está bien? Si aumenta el espesor, la transmisividad aumenta. ¿Está muy bien? Lean bien eso. En realidad es bastante subjetivo el concepto, pero la transmisividad es la conductividad hidráulica o permeabilidad multiplicada por el espesor de la capa saturada de acuífero. La porosidad total es el volumen de hueco en función del volumen total de acuífero. La porosidad eficaz en un medio poroso es el volumen de agua drenada por gravedad respecto al volumen total. El agua drenada por gravedad, recuerden eso, drenada por gravedad. El agua higroscópica y capilar no involucra esto, no sirve a la hora de la porosidad eficaz. ¿Está bien? No es ese volumen de agua. Y después, esto es la porosidad. La porosidad puede ser primaria o secundaria. En un medio no consolidado, la porosidad va a ser primaria. Pero en un medio consolidado, como una roca consolidada, puede existir una porosidad secundaria por fracturación. Está muy bien. Si hay en zonas muy tectónicas como la de San Juan y la fracturación es enorme, puede aparecer los acuíferos en medio fisurado, también libre, semiconfinado, confinado, igual, pero en medio fisurado. ¿Está bien? En lugar de tener un acuífero en medio poroso, lo vamos a tener en medio fisurado y la porosidad total va a ser lo mismo, el volumen de hueco en función del volumen total, nada más que los huecos van a estar dados por las fisuras, que no estén rellenas y no estén cementadas, porque si no, no existe porosidad. Y cuanto más interconectadas estén las fisuras, mayor facilidad para circulación de agua van a tener. Y bueno, ese acuífero va a poder circular y transmitir agua. ¿Está bien? Acá yo quería, recuerden que posiblemente se va a hacer la salida de campo. Los biólogos a Huaco y los geólogos a la cuenca del Valle del Río, a la cuenca alta del río San Juan. Y esto yo les mostraba las distintas subcuencas, que hasta la subcuenca del río Castaño, la subcuenca del río Calingasta, la cuenca del río Ancilta y la cuenca del río Blanco y de los Patos. Todos forman al río San Juan, que el San Juan nace de la junta del río de los Patos con el Castaño. Ahí en ese lugar que le llaman
La junta justamente, nace el río San Juan, cruza la precordillera, llega al Valle del Tulum y derrama sedimentos y agua que durante todo el Cuaternario formó la segunda cuenca de agua subterránea más importante del país. Así que imagínense lo que significó durante el Pleistoceno los glaciares y la cantidad de nieve en cordillera para generar almacenamiento en tanta cantidad. Bueno, ¿qué es el coeficiente de almacenamiento? Ahí ven unas de letras cochinas que después en el PowerPoint véanlo más en detalle. Lo pueden leer en internet o en cualquier bibliografía, en Custodio, en Alba, en Benítez, en Geofluidología de Alba también. El coeficiente de almacenamiento, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para cuantificar. Es muy importante en el agua saber cuánta cantidad de agua tenemos por unidad de volumen de acuífero y en qué calidad. La calidad la da un análisis químico, pero la cantidad de agua la da el coeficiente de almacenamiento. Y fíjense que el volumen de agua que puede liberarse por bombeo de un prisma vertical de sección unidad dentro del pozo, o sea, dentro del acuífero, cuando el nivel piezométrico desciende 1 metro. ¿Está bien? Ese es el coeficiente de almacenamiento. Los biólogos no se preocupen tanto. En acuíferos libres esto es extremadamente fácil porque el coeficiente de almacenamiento es igual a la porosidad eficaz. O sea, todo lo que puede drenar 1 metro cúbico de acuífero, esa cantidad de agua es el coeficiente de almacenamiento. En un acuífero confinado es más difícil porque ya involucra el módulo elástico del agua y, mejor dicho, la densidad del agua y el módulo elástico de la formación. ¿Está bien? ¿Qué iba a decir? El coeficiente de almacenamiento lo van a leer en la bibliografía, que es adimensional. Sí, porque bueno, es una relación entre un volumen de roca que contiene un volumen de agua. Entonces, claro, por diferencia matemática se queda sin unidad, pero nosotros en el concepto sabemos que es un volumen de agua que hemos bombeado de 1 metro cúbico de acuífero. ¿Está muy bien? Léanlo en detalle. Ahí ven el diagrama clásico. Cuando nosotros sometemos un acuífero al bombeo, el coeficiente de almacenamiento va a ser el volumen de agua que le sacamos a un prisma de sección unidad, o sea, 1 metro por 1 metro, cuando el nivel piezométrico desciende 1 metro dentro de la perforación. Siempre, siempre, siempre por bombeo.